cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos, hasta el día que fue levantado al cielo. Los apóstoles, ciertamente, después de la ascensión del Señor, predicaron a sus oyentes lo que Él había dicho y obrado, con aquella crecida inteligencia que ellos gozaban, amaestrados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de verdad. Los autores sagrados escribieron los 4 evangelios, escogiendo algunas cosas de las muchas que ya transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas atendiendo a la condición de las iglesias, reteniendo por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. Escribieron pues, sacándolo ya de su memoria o recuerdos, ya del testimonio de quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, para que conozcamos la verdad de las palabras que nos enseñan. Los restantes escritos del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento, además de los 4 evangelios, contiene también las cartas de San Pablo y otros libros apostólicos escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, con los cuales, según la sabia disposición de Dios, se confirma todo lo que se refiere a Cristo Señor. Se declara más y más su genuina doctrina. Se manifiesta el poder salvador de la obra divina de Cristo y se cuentan los principios de la Iglesia y su admirable difusión, y se anuncia su gloriosa consumación. El Señor Jesús, pues, estuvo con los apóstoles como había prometido y les envió al Espíritu Consolador para que los introdujera en la verdad completa. Capítulo 6. La Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. La Iglesia venera las Sagradas Escrituras. La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras, al igual que el mismo cuerpo del Señor, no dejando de tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, sobre todo en la Sagrada Liturgia. Siempre las ha considerado y considera, juntamente con la sagrada tradición, como la regla suprema de su fe, puesto que inspiradas por Dios y escritas de una vez para siempre, comunican inmutablemente la palabra del mismo Dios y hacen resonar la voz del Espíritu Santo en las palabras de los profetas y de los apóstoles. Es necesario, por consiguiente, que toda la predicación eclesiástica, como la misma religión cristiana, se nutra de la Sagrada Escritura y se rija por ella, porque en los sagrados libros el Padre que está en los cielos dirige con amor a sus hijos y habla con ellos, y es tanta la eficacia que radica en la palabra de Dios, que es en verdad apoyo y vigor de la Iglesia y fortaleza de la fe para sus hijos, alimento del alma, fuente pura y perenne de la vida espiritual. Muy a propósito, se aplican a la Sagrada Escritura estas palabras. Pues la palabra de Dios es viva y eficaz,
que se puede edificar y dar la herencia a todos los que la han santificado. Se recomiendan las traducciones bien cuidadas. Es conveniente que los cristianos tengan amplio acceso a la Sagrada Escritura. Por ello, la Iglesia ya desde los principios tomó como suya la antiquísima versión griega del Antiguo Testamento, llamada de los 70, y conserva siempre con honor las traducciones orientales y latinas, sobre todo la que llaman Vulgata. Pero como la palabra de Dios debe estar siempre disponible, la Iglesia procura con solicitud materna que se redacten traducciones aptas y fieles en varias lenguas, sobre todo de los textos primitivos de los sagrados libros. Y si estas traducciones oportunamente y con el beneplácito de la autoridad de la Iglesia se llevan a cabo incluso con la colaboración de los hermanos separados, podrán usarse por todos los cristianos. Deber de los católicos doctos. La esposa del Verbo encarnado, es decir, la Iglesia, enseña por el Espíritu Santo, se esfuerza en acercarse de día en día a la más profunda inteligencia de las Sagradas Escrituras, para alimentar sin desfallecimiento a sus hijos con la divina enseñanza, por lo cual fomenta también convenientemente el estudio de los santos padres, tanto del Oriente como del Occidente y de las sagradas liturgias. Los exegetas católicos y demás teólogos deben trabajar aunando diligentemente sus esfuerzos para investigar y proponer las letras divinas bajo la vigilancia del Sagrado Magisterio, con los instrumentos oportunos, de forma que el mayor número posible de ministros de la palabra puedan repartir fructuosamente al pueblo de Dios el alimento de las Escrituras, que ilumine la mente, robustezca las voluntades y encienda los corazones de los hombres en el amor de Dios. El Sagrado Concilio anima a los hijos de la Iglesia dedicados a los estudios bíblicos para que la obra felizmente comenzada, renovando constantemente las fuerzas, la sigan realizando con todo celo, según el sentir de la Iglesia. Importancia de la Sagrada Escritura para la teología. La Sagrada Teología se apoya como en cimientos perpetuos en la palabra escrita de Dios, al mismo tiempo que en la sagrada tradición, y con ella se robustece firmemente y se rejuvenece de continuo, investigando a la luz de la fe toda la verdad contenida en el misterio de Cristo. Las Sagradas Escrituras contienen la palabra de Dios y por ser inspiradas son en verdad la palabra de Dios. Por consiguiente, el estudio de la Sagrada Escritura ha de ser como el alma de la Sagrada Teología. También el misterio de la palabra, esto es, la predicación pastoral, la catequesis y toda instrucción cristiana en que es preciso que ocupe un lugar importante la homilía litúrgica, se nutre saludablemente y se vigoriza santamente con la misma palabra de la
Se recomienda la lectura asidua de la Sagrada Escritura. Es necesario, pues, que todos los clérigos, sobre todo los sacerdotes de Cristo y los demás que como los diáconos y catequistas se dedican legítimamente al ministerio de la palabra, se sumerjan en las Escrituras con asidua lectura y con estudio diligente, para que ninguno de ellos resulte predicador vacío y superfluo de la palabra de Dios, que no la escucha en su interior, puesto que debe comunicar a los fieles que se le han confiado, sobre todo en la sagrada liturgia, las inmensas riquezas de la palabra divina. De igual forma, el Santo Concilio exhorta con vehemencia a todos los cristianos, en particular a los religiosos, a que aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo con la lectura frecuente de las divinas Escrituras, porque el desconocimiento de las Escrituras es de conocimiento de Cristo. Lléguense pues gustosamente al mismo sagrado texto, ya por la sagrada liturgia llena del lenguaje de Dios, ya por la lectura espiritual, ya por instituciones aptas para ello y por otros medios que con la aprobación o el cuidado de los pastores de la Iglesia se difunden ahora laudablemente por todas partes. Pero no olviden que debe acompañar la oración a la lectura de la Sagrada Escritura para que se entable diálogo entre Dios y el hombre, porque a Él hablamos cuando oramos y Él nos oye cuando leemos las palabras divinas. Incumbe a los prelados, en quienes está la doctrina apostólica, instruir oportunamente a los fieles, a ellos confiados, para que usen rectamente los libros sagrados, sobre todo el Nuevo Testamento y especialmente los evangelios, por medio de traducciones de los sagrados textos, que estén provistas de las explicaciones necesarias y suficientes para que los hijos de la Iglesia se familiaricen sin peligro y provechosamente con las sagradas Escrituras y se penetren de su espíritu. Háganse además ediciones de la Sagrada Escritura provistas de notas convenientes para uso también de los no cristianos y acomodadas a sus condiciones, y procuren los pastores de las almas y los cristianos de cualquier estado divulgarlas como puedan con toda habilidad. Epílogo. Así pues, con la lectura y el estudio de los libros sagrados, la palabra de Dios se difunda y resplandezca, y el tesoro de la revelación confiado a la Iglesia llene más y más los corazones de los hombres. Como la vida de la Iglesia recibe su incremento de la renovación constante del misterio eucarístico, así es de esperar un nuevo impulso de la vida espiritual, de la acrecida veneración de la palabra de Dios que permanece para siempre. Todas y cada una de las cosas contenidas en esta constitución dogmática han obtenido el beneplácito de los padres del Sacrosanto Concilio, y nos, en virtud de la potestad apostólica recibida de Cristo, juntamente con los venerables padres, las aprobamos y decretamos y establecemos
en el Espíritu Santo y mandamos que lo así decidido conciliarmente sea promulgado para gloria de Dios. Roma, en San Pedro, 18 de noviembre de 1965. Yo, Pablo, obispo de la Iglesia Católica. Fin de este ensayo.